El Salvador va a ser un polo turístico, El Salvador va... Y cada 5 años las autoridades redefinen todo. Y en educación no nos hemos puesto de acuerdo en cosas mínimas. Tú tocabas el tema de escolaridad. Por ejemplo, un mínimo acuerdo sería elevar la escolaridad a 11 grados o a 12 grados. Eso sería algo que se podría pactar y que se podría garantizar con un pacto de país, con todos los sectores, empresa privada, iglesia, academia, y decir, vamos a ponernos de acuerdo para que en El Salvador logremos 11 grados de escolaridad en un plazo no mayor a 10 años. Y no hemos podido hacer eso. Cuando tú examinas todos los planes que hemos tenido, el plan decenal de Cecilia Gallardo, el plan Desafíos de la Educación de Evelyn Yacir, el plan 2021 de Darlene Mesa, el plan Vamos a la Escuela de Salvador Sánchez Serén, el plan El Salvador Educado de Carlos Canjura y ahora el plan Cuscatlán de la ministra Varela. Son 6 documentos que te cuentan la misma historia, que te plantean los mismos problemas, pero que nadie los resuelve. Y eso creo que es uno de los nudos gordianos en donde no hemos despegado todavía. Eso es uno de los grandes temas, ¿verdad? Hay otros que podemos discutir, históricos, el resultado de la PAES, por ejemplo, como otro dato estático en el tiempo, desde el año 97, la misma PAES. La PAES es un instrumento que te toma la temperatura y te dice tenés fiebre. Y cuando tú tenés fiebre, vas al médico y te hace un análisis, detecta la causa etiológica, de dónde está la infección y te da un antibiótico y te cura. La PAES te dice todos los años, tenemos fiebre, volvemos a tener fiebre y nunca tomamos, ni vamos al médico ni tomamos el antibiótico. Entonces nos mantenemos con una patología permanente. Igual el tema de matrícula, en parvularia y en media. En media perdemos 6 de cada 10 cipotes que terminan 6º grado. Esos 6 cipotes que perdemos son... Tengo entendido que la cobertura de parvularia es 60%, o sea, un 40% no está. En media es solo un 39%. Correcto. Hay un 61% que no están. Que se van. Y que alimentan... Que desertan. Alimentan el problema de pandillas, alimentan el fenómeno de migración. Y tenemos el otro dato que es tremendo, es que el inicio de la escolaridad es tarde, es tardido, que no todos empiezan a los 5 años, muchos niños a los 7 años no han empezado todavía claro, su escolaridad. Así es. Tenemos problemas serios, diría yo, ¿no? Hay problemas muy serios y que son recurrentes, Nacho. El problema no es la seriedad del problema. Es la recurrencia, que todos los años se repite la misma historia y no hacemos nada por cambiar esto. Ok. A pesar de que hemos tenido ministros con conocimiento, parece que no han sido los ministros los que han sido capaces, digamos, de meter la mano e imprimir un sello de un comportamiento más académico, sino Así que es. La parte política la que está primando. O sea, seguramente las presidencias de la República o los partidos políticos en el poder. Claro. ¿Tú cómo ves? ¿Tiene el mismo análisis que tiene Óscar? Sí, específicamente creemos que hay una deficiencia de propuesta, de camino, de dónde vamos a enrumbar el tema educativo en el país. Y también quizás añadir a eso es que la dificultad que tenemos cuando no hay una política a largo plazo es que somos presas de cosas que vayan aconteciendo en momento determinado. A veces no tenemos quizás la entera decisión de cómo vamos a tomar el camino correcto para llegar a resolverlo. Otro también tema importante es el tema del presupuesto. Una cosa es que tengamos muy bonito el diagnóstico como lo hizo el CONED en el quinquenio anterior, pero cuando ya llegamos a hacer todo un diagnóstico y llegamos a la cantidad de lo que necesitamos, ahí donde empieza quizás uno de los problemas principales que tenemos, y es que no hay un acuerdo de país de ponernos en el camino de cuánto queremos invertir y si en verdad queremos invertir en el país en educación. ¿Hemos estado invirtiendo más?
Yo diría que hemos estado en una etapa estable. Estamos con 3.8 del PIB, parece, ¿no? 3.8, estamos yendo para 3.7 por ahí, 3.3. Ha habido esfuerzos en cantidades significativas a aumentar, pero en términos del PIB no hay un cambio significativo. Seguimos estando con deficiencias también para poder cubrir eso. Por ejemplo, lo que decía el doctor Picardo, tener la capacidad de invertir en nuestros estudiantes de bachillerato con este presupuesto es imposible, no lo podemos hacer, no lo podemos seguir haciendo. ¿Cuántos? Siempre se habla de una cifra de 6%, que debiera ser, digamos, el promedio de inversión en educación. Estamos muy lejos todavía. Sí. ¿Cuánto significa en miles de dólares o en millones de dólares llegar a un 6%? Estamos hablando de alrededor de la mitad del presupuesto actual que tenemos, que tendríamos que aumentarle. Adicionalmente, ¿cuánto tiene? está alrededor de un 4%. Digamos. En términos de dinero, ¿cuánto es? 1.040 millones de dólares. Sí. Significaría casi el doble. Tendríamos que aumentar unos 700 millones por lo menos. Y el presupuesto anual es de 5 millones y tanto. Ahorita está de 6.000 millones por ahí aproximadamente de educación. O sea, ¿es imposible en este momento? Bueno, dadas las condiciones actuales de la realidad financiera en el país, es muy complicado. Yo cuando escucho hablar hablar del presupuesto y llegar al 6%, incluso hay un diputado que quiere invitar a que sea por constitución llegar al 8%, como lo hace Costa Rica, yo siempre me pongo a ver los datos y veo que en la situación actual que tenemos es muy complicada. La carga tributaria anda alrededor del 14%, para decirte eso. Entonces, algunos preguntan, ¿cómo entonces Costa Rica lo hace? Pues cuando yo me fui a revisar los datos, pude ver que casi el 70% del presupuesto de Costa Rica es financiado por deuda. Eso quiere decir que el país se está endeudando por educación. Y a pesar que en El Salvador... Bueno, pero ese tipo de endeudamiento es bueno. Sí, bueno, esperaríamos que esa sería la apuesta, ¿no? Cuando hablamos de hacer una inversión, estamos conscientes que actualmente con la carga tributaria que tenemos en el país es imposible. Entonces, ¿eso qué requiere? Un acuerdo de país con la Asamblea Legislativa, que es la que aprueba los presupuestos, y un liderazgo fuerte del Ministerio de Educación. Creo que el CONED hizo un buen diagnóstico, pero se quedó en eso, se quedó en el diagnóstico, y yo hubiese querido ver un Ministerio de Educación tocando las puertas de la Asamblea Legislativa, de los empresarios del país, de todos los medios de comunicación, de las universidades, diciendo necesitamos urgentemente aumentar el presupuesto, pero solo hicimos el diagnóstico y nos quedamos en eso, sin hacer un aumento considerable. Bueno, para hacer diagnósticos somos buenísimos y tenemos, como tú decías, mucho sobrediagnosticados. Y en todas las materias, usted administró que vayas a encontrar con todos los estudios. Y pareciera que los estudios se hacen para gastar dinero y engavetarlo, nada más. Ahora, mi pregunta es, yo tengo la impresión, yo estudié hace 40 años y veo lo mismo. Yo no veo mucha diferencia en la educación que había hace 40 años. No sé si puedo estar equivocado, porque correcto. Tendría que, pero creo que es lo mismo. Y la pregunta es, ¿por qué no ha evolucionado la educación en 40 años? Y por otro lado te pregunto, ¿tiene que ser la misma educación para El Salvador que para otros países? Hay mucho debate, Nacho, en muchos países, sobre todo, por ejemplo, en los países que participan en la prueba PISA, donde nosotros no participamos, pero sí participa Costa Rica. Explícanos esa prueba. Es una prueba estandarizada, guiada, digamos, por los países de la OCDE en su enfoque. Evalúa algunas competencias de lectura, de matemática, de ciencias. Cada 2 años cambia la prueba con los enfoques, y donde todos los países se están midiendo, sobre todo los rankings de los primeros 10, si está Finlandia, si está Singapur, si está China. Chile participó, por cierto, Colombia, Costa Rica, Uruguay y bueno, de los resultados de esa prueba, Latinoamérica quedó muy en el sótano. Chile mejoró algunas cosas, Colombia otras, retrocedieron en otras en comparación a pruebas anteriores. Son pruebas importantes porque te dan información. Primero te comparas con los comparables,
Segundo, te dan información valiosa de capacidades y de competencias. Nosotros tenemos nuestra prueba, que es la PAES también, la cual nos ha dado una información importante y yo quisiera ponerle mucho cuidado a esto. La PAES nos viene diciendo desde hace muchos años que nuestros estudiantes conocen, pero no comprenden ni aplican lo que conocen. Eso es bien importante, porque conocen, pero no comprenden ni aplican. ¿A qué me refiero? Justamente a tu pregunta, ¿en qué ha cambiado la educación? Y es poco lo que ha cambiado en muchos países de Latinoamérica, porque seguimos con métodos conductistas, sin laboratorios, sin recursos, sin acceso a Internet. Nos hemos disfrazado de un enfoque constructivista, no ha habido una profundización del método y de la forma de aprender, entonces estamos repitiendo patrones, con el agravante que no tenemos currículum nacional tampoco. Ok, permíteme ir al corte y vamos a seguir con ese tema. Ya volvemos. El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI, Ahorro y Crédito, que ha iniciado la construcción de su centro financiero en la zona oriental del país. En 2020, COSAVI iniciará operaciones en San Miguel. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. COSAVI Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Tercer sorteo, 31 de enero. A mí esta frase me quedó pegada. Conocen, pero no comprenden ni aplican. Eso es lo que te determina la PAES, que no siendo el mejor instrumento, vamos a hablar de la PAES después, porque sí, claro, en el estudio de la UCA
para reformarla, pero eso es como un gran termómetro. Es un termómetro y te indica el modelo de educación que tenemos. ¿Qué significa eso? Que nuestro estudiante memoriza, puede aprenderse una fórmula, pero no sabe para qué sirve en la vida. Pero tenemos el mismo modelo que tiene Uruguay, Chile, que tiene otros países del mundo. No, hay variantes, hay variantes. ¿En qué consisten? Por ejemplo, una variante puede ser el equipamiento. En muchos institutos nuestros... La calidad docente. En parte el aspecto docente, pero la ausencia de un laboratorio. Cuando tú aprendes experimentos en una pizarra, es muy distinto que claro, aprender haciendo. Entonces, yo te enseño fórmulas de física, pero tú no ves cómo funcionan en la vida real. Entonces, te queda el conocimiento, conoces, pero no comprendes y no sabes cómo aplicarlo. Esa es la gran diferencia con países como Singapur, Finlandia, donde hay una conexión. ¿Qué pasa con...? Yo me acuerdo de que yo tengo un primo que es un experto en educación y trabaja mucho en el método de Singapur. Incluso vino acá, creo que hablar con la autoridad del Ministerio de Educación para ver, digamos, si le interesaba de alguna forma. ¿Qué pasa con el método de Singapur? Porque mucho se ha hablado, digamos, que en el caso de Singapur se estableció un método diferente de educación para un país como Singapur, que facilitaba un poco el conocimiento de las cosas y lo hacía más práctico. ¿Esa es la idea? Es más aplicado. Quizás Gesser, sí, que es especialista en didáctica de la matemática, conoce más de métodos Bueno, aplicados. en el caso del método Singapur, lo que podemos ver es que ha habido un esfuerzo de entrenamiento con los estudiantes para poder prepararse con eso, un énfasis específico para que se puedan ir preparando y resolver los problemas. ¿Es una educación más práctica? Yo diría que es una educación un poco más práctica, pero también tirada a la parte técnica, al procedimiento, ya que es un poco lo que está haciendo actualmente el Ministerio de Educación. Está haciendo unos guiños en el área de matemática. Ha habido un apoyo fuerte del JICA para reformar el sistema de la enseñanza de la matemática en el país. Y para hacerlo más comprensible, porque cuando yo estudié matemática yo odiaba eso, porque fíjate que no lo entendía. Y como para mí no tenía lógica, pues como no tenía lógica, yo me cerraba. Sí, fíjate que hace unos días yo estoy en un trabajo revisando lo que estaban unos libros de texto de matemática. Me tomé la molestia de revisar unos libros de hace unos 15 años, de hace unos 20 años, y ver si algo ha cambiado. Si podemos ver a partir de los libros de texto, que son donde aprenden los niños, prácticamente no ha cambiado nada, ¿no? Incluso... o sea, sigue produciendo el mismo miedo de siempre. El mismo método. Entonces yo recuerdo que... el mismo miedo. Miedo. Bueno. Porque, bueno, hay una... La misma PAES te indica, digamos, que la parte más donde salen peor la gente es matemáticas. Sí, hay una aversión de los estudiantes quizás a la matemática. Incluso... Hay que hacerla más atractiva, hay que hacerla más práctica, no sé. Sí, hay esfuerzos de hacerlo, a trabajar con el enfoque en resolución de problemas. En la enseñanza de la matemática es vital para darle vida a la matemática, porque si el estudiante no siente que esto tenga algún sentido para él, difícilmente se va a interesar, ¿no? Y te decía que, para cerrar esa época, yo estaba revisando un libro de formación docente que está en la Biblioteca Nacional del año 1920, si no me equivoco, y estaba revisando la forma de enseñar fracciones. Es prácticamente la misma a la como venimos enseñando actualmente. Entonces, ahí te hace ver tú cuánto nos hace falta modificar quizás un poco más eso. Para eso. Y hay internacionalmente, como el caso del método de Singapur, hay otros métodos que se pueden aplicar, ¿no? Hay distintos métodos. Que pueden ser más fáciles para una sociedad como la nuestra. Bueno, en el caso de matemática, yo recuerdo una frase que me dio un profesor que conocí en Brasil, es que generalmente no siempre lo más fácil es lo mejor, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos simplificar el proceso, que queremos, como hace un padre a veces, ¿verdad? Cuando el niño va a estar caminando, querer cuidarlo para que no se vaya a caer. Sin embargo, hay pasos en matemática que hay que darlos, ¿no? Y por más que queramos ir protegiéndolo, es necesario que el estudiante se anime a hacer eso. Yo creo que parte de lo que tenemos actualmente de la deficiencia en el área de matemática específicamente es que el estudiante no se atreve todavía a hacer matemática. El estudiante no se atreve a resolver problemas, y si lo hay muy pocos estudiantes que se animan a hacerlo, a hallarle gusto a resolver un problema de matemática.
Y entonces ahí tenemos un gran reto, ¿no? Yo estaba viendo, por ejemplo, que hemos perdido el 50% de las becas que ofrecen países extranjeros a estudiantes salvadoreños, ¿no? Creo que en los últimos 5 años se han ofrecido como 1.800 becas y de eso solamente hemos agarrado el 50% y se ha perdido el otro 50% de becas, y las que agarramos son las típicas, las de siempre, administración de empresas, derecho y cosas así, pero no el área matemática, no las que se ofrecen en áreas de ese tipo, ¿no? Fíjate que en ese caso específico, me di cuenta de esa noticia en este día, y yo tengo quizás algún matiz que hacer, ¿va? Para ver ese problema. Y es que yo recuerdo cuando apliqué para estudiar en Brasil, muchos estudiantes encontré hondureños. ¿Por qué? Porque los consulados se ponían a trabajar en eso, para motivar a los estudiantes a ir. En cambio, aquí en El Salvador hay muchas veces los estudiantes ni se dan cuenta de las oportunidades que hay. Y a veces hasta pero después. el que quiere busca. Bueno, yo conozco a algunos que lo he visto llegar a embajadas y hasta conseguir la beca que necesitan. Pero cuando hay una intención, una disposición del Ministerio de Educación, del gobierno, del Estado, de buscar a esos estudiantes, eso también te hace un poco más fácil, porque a veces no hay oportunidades a veces los estudiantes no se dan cuenta para eso. Y tú lo que dices, ¿no? A veces hay unas dificultades a la hora de aplicar con respecto a algunos conocimientos que también hacen esa dificultad para entrar. ¿No sería, cuando tú me decías, estamos experimentando cada 5 años y al final, digamos, no logramos nada? ¿Cuál ves tú la solución para eso? Porque si es el problema del país, todo lo hacemos para 5 años y muchas veces lo hacemos electoralmente. O sea, por eso le ponemos nombre, cambiamos algunas pequeñas cosas para después decir esto fue un éxito, un logro, entonces voten por nosotros nuevamente, pero no es un plan país. Claro. Entonces, no sé, me imaginaba, ¿no te debiera haber en El Salvador un consejo rector de la educación? Puede ser que dure permanentemente, que sean grandes conocedores de hay muchos caminos. Colombia, por ejemplo, optó por ese modelo que le llaman el modelo de los sabios. Es un grupo de académicos, rectores que vigilan la implementación de políticas, que hacen crítica constructiva. Ese es un camino. El otro es el legal. De hecho, el año antepasado propusimos, yo trabajé en un anteproyecto de una ley especial de políticas públicas educativas de largo plazo para 30 años, con un criterio de no regresividad y progresividad en las políticas. Es decir, que no podés ir para atrás. Y creo que son 2 caminos viables y posibles, pero si no garantizamos el largo plazo, en el próximo quinquenio habrá otra vez cambios, sobre todo si hay cambio ideológico es mayor. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, cuando ganó el Frente, digamos, cortó una serie de programas, Educo, por ejemplo, ¿se acuerdan de Educo? Y ahora teníamos escuela inclusiva de tiempo pleno, que era del gobierno del Frente, eso ya casi se cortó. Ya está desapareciendo. Entonces, cada ministro, cada gobierno quiere dejar huella y cambia las cosas, los nombres, los funcionarios, las intensidades y al final no dejan nada, seamos nada, exactamente. Al final no dejan nada. Así es. Para mí se me ocurre un consejo de expertos en educación que fueran nombrados por 10 años y que tuviera una continuidad con la mejor gente, con los más conocedores, que sean como una especie de voz de la conciencia, los ministros. Claro. El ministro va a tener que gobernar la parte de educación, claro. Pero alguien que le diga, mire señor, que le pueda en un momento determinado decir, usted está haciendo algo indebido, o sea, que tenga, digamos, que sea financiado por el Estado este consejo, bueno, se intentó, para que esté permanentemente estudiando. Se intentó con el CONED, algo, digamos, se creó el consejo por decreto. El CONED se empezó a reunir. El problema, a mi juicio, fue que fue demasiado grande, había como 80 personas. No, esas cosas no sirven. Sí, pero al principio empezaron a llegar empresarios de buen nivel, académicos. Ahí estaba la doctora María Isabel Rodríguez, estaban rectores de la UES, de la UCA, de las demás universidades privadas, UFG, UTEC, etcétera, UDB. Llegaba la iglesia. Pero era mucha gente. No, pero eso no. Y se desnaturalizó y ya creo que... Con 10 expertos, sí, así es. 12 máximo, digamos, sería ideal. Ok, tenemos posibilidad
¿Tenemos posibilidad de mejorar índices en los próximos años? Claro que sí. Yo soy un convencido de que sí se puede mejorar si focalizamos... ¿Cómo, por ejemplo, se mejora el nivel promedio de educación escolar? Bueno, por ejemplo, potenciando las modalidades flexibles, que se empezaron a potenciar en el 2004 y se fueron debilitando al punto que en este gobierno ya en el presupuesto también pasó a un segundo plano. Si nos ponemos de acuerdo que muchos jóvenes que estaban fuera del sistema tienen que volver al sistema a recuperar la escolaridad perdida porque se retiraron en octavo, noveno, y le ofrecemos educación online, educación a distancia, educación nocturna. ¿Por qué deserta el estudiante salvadoreño? Por múltiples factores, por económicos, tienen que ir a trabajar, violencia también, por asedio de pandillas. Acordate que nuestro sistema está fragmentado. Tú de repente tenés una escuela que llega hasta noveno. Para ir a primer año de bachillerato tenés que ir a otra comunidad. Y si aquí domina una pandilla y allá la otra, ya se te acaban las posibilidades. Entonces hay múltiples factores: violencia, económicos, migración, falta de oportunidades. Hay un tema importante, Nacho, de valorización social de la educación. Y te lo pongo en estos términos. Si tú vivís allá por Arambala, por Morazán, la pregunta que se hace un joven es: ¿en qué va a cambiar mi vida si yo termino el bachillerato? Correcto. Y no va a cambiar en mayor cosa, porque voy a tener que irme a Gotera o a San Miguel para seguir estudiando. Y si me gradúo, ¿cuáles son las oportunidades laborales al regresar a Gotera? Entonces, si no articulamos el sector productivo con el sector académico, mucha gente no le ve sentido estudiar. Okay. Dame, antes de ir al corte, nada más, si tienen la cifra, o la tiene, ¿cuántos jóvenes que inician la educación en básica terminan la media? El 40%. El 40%. El 40%. El 60% se queda en el camino. Se queda en el camino. ¿Y para qué te digo en la universidad? El 20% entra El 20%. Y se gradúa el 10%. Ok. Eso quiero ver que me digan ustedes comparativamente cómo están esas cifras. Ya volvemos. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Recibe tus remesas familiares a la vuelta de la esquina en Fede.vecino del Sistema Fedecrédito. Cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste, seguiré. Porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app Fede Móvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del Sistema Fedecrédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Bueno, esas son nuestras cifras. Parte un 100%, menos un 100%. No tenemos nosotros iniciando un 100%. No es tampoco, digamos,
creo que es solamente el 60% de los jóvenes que empiezan la escolaridad, pero terminamos finalmente en un 10%, ¿no? Si supuestamente ese 60%, que es el 100%, terminan 40% en la educación media, o sea, significa que el 60% deserta, 20% postulado a la universidad y 10% termina siendo un profesional el día de mañana. Esta cifra comparativamente a nivel internacional, ¿cómo se sitúan? Pues en el caso de El Salvador, en el caso a nivel centroamericano, creería que estamos no tan mal. En el caso, estaba revisando el caso de Honduras, que está todavía un poco más, que no podemos comparar, que es complicado. muy mala comparación. Bueno, pero es nuestro espacio en el cual tenemos que ir verificándonos, ¿no? Entonces allí, principalmente las causas en las que los estudiantes están desertando, estaba viendo datos aquí del año 2018, alrededor del 12% es por abandono que se van del país y un 37% es por cambio de domicilio, ¿no? Aquí hay que decir que a veces cómo se van contando las deserciones, porque a veces el estudiante puede decir que es por algún tipo de amenaza de pandillas y tiene que cambiar. 12% porque se van del país, sí, en El Salvador. Eso es lo que se reporta de las cifras del Ministerio de Educación. En el caso de problemas por delincuencia, específicamente aparece un 3%, pero aquí hay otras variantes que podemos ir determinando: víctimas de pandillas, alrededor de un 0.8%, desplazamientos forzados, 0.3%. Y así hay una cantidad. Lo principal es porque se van del país. Y la parte económica debe La ser. parte económica, aquí nos dice que por problemas, dificultades económicas, se va alrededor del 5%. Pero todas esas que están allí, aparte de cambio de domicilio, pueden esconder la parte del problema de violencia escolar. Porque a veces se le da, el estudiante puede dar una o más razones y depende de cómo las cuente el ministerio. A veces no es conveniente que aparezca que es por problemas de violencia que están yendo, ¿no? Ok. Sobre esto te voy a preguntar inmediatamente en relación a la matrícula, porque es increíble, digamos, cuando, bueno, la verdad es que alguna explicación hay, pero hay que tocar el tema. La matrícula escolar este año llegó a su nivel más bajo, que no se veía desde el año 1992. El año 92 incluso había más matrícula que ahora. Había 1.250.000 y hoy hay 1.200.000. ¿Ya? Y llegamos en los años en medios, en los años intermedios, llegamos a 1.800.000. Así es. Y ha bajado muchísimo. Algunos dicen que tiene que ver con la reducción de la baja natalidad, pero no creo que haya bajado tanto. Es demográfico. El problema desde el punto de vista estadístico efectivamente es demográfico. Hay un descenso. Y en las gráficas se ve cómo acompaña la curva de matrícula con la curva demográfica, pero también hay una brecha de niños no matriculados, ¿verdad? Yo creo que más allá del descenso demográfico deberíamos revisar, porque la matrícula en parvularia es bastante baja, digamos. Ahí por lo menos nos faltan 4 o 5 niños de cada 10. Todos los candidatos presidenciales establecieron como punto de honor la educación primera infancia. Primera infancia. Eso es más complicado, Nacho. Y no se ha visto nada. No, eso es más complicado porque eso es antesala del sistema escolar. Claro. Primera infancia es de 0 a 4 años. Claro. Entonces, ¿cómo tú intervenís desde el Estado? No se ve que se vaya a hacer nada en ese sentido, ¿no? Tengo entendido que hay una apuesta teórica fuerte en el plan Cuscatlán de primera infancia. Eso tiene que ver con todos los aspectos de salud, de estimulación. ¿Cómo se va a hacer? Es complicadísimo porque es llegar al hogar, llegar al niño de 0 a 3 años e intervenir en su entorno familiar, en su ambiente, en su estimulación. Y eso es antes de la escuela. El problema es que ya no tenemos, desde hace muchos años, la mitad de los niños en edad preescolar en el sistema. Entonces, cuando llegan a primer grado, ya llevan una deficiencia y una desventaja, claro, que se va amplificando
en la curva de crecimiento, digamos, en la curva de aprendizaje del niño, de cómo debería de aprender. Y eso, ahí empieza a pasar factura el tema de matemáticas. Si tú no tuviste una buena estimulación, una buena educación en la formación del símbolo, a través del juego guiado, y de una vez te ponen a aprender números, a sumar, a dividir, a multiplicar, el niño empieza con un déficit y eso se va arrastrando, y ahí vemos los resultados en PAECita y en PAES. Ahora, si hemos reducido la cantidad de niños matriculados, que son los clientes del sistema educativo, y el presupuesto se mantiene o va aumentando, aunque sea de poco, ¿significa que hay más dinero por niño? Porque han bajado 600.000 niños, de 1.800.000 a 1.200.000. Bueno, yo creo que depende, porque al hacer la comparación, vemos que todavía la cifra todavía del año 2019 no la tenemos todavía 100% trabajada, ¿no? Como tú dices, hay muchos estudiantes también que todavía para esta época están viendo si se pueden ir matriculando, ¿no? Pero en el caso del presupuesto... O sea, ¿tú crees que, aunque empezó en el año lectivo este lunes, puede todavía, por 15 días más, entrar más gente? Todavía el Ministerio de Educación estaba haciendo un llamado para hacer matrícula. Yo, como le decía, hablábamos yo no Pero recuerdo. No importa, aunque crezca, la cifra es bastante grande. Imagina que entren 50.000 más, pero serían 550.000 menos que lo que ha tenido el... En términos brutos podríamos decir que sí está aumentando, ¿no? Pero a la hora de ver las necesidades que se van dando, tal vez no es suficiente todavía lo que se está haciendo con eso. Ya, vuelvo aquí, tenía el caso del dato de la matrícula de educación inicial. Para el año 2014 habían 8.000 estudiantes inscritos. Ya para este año 2018 hay 33.000 estudiantes. Todavía es una cifra muy baja, todavía no es una cifra significativa, pero atender a estudiantes en educación inicial no solamente es ir y buscarla para atenderlos, sino que también crear una infraestructura que actualmente el sistema educativo no cuenta, ¿no? Vemos que alrededor de el CONED estaba haciendo cuenta que eran casi 4.000 millones de dólares que habían que conseguir para reparar la infraestructura escolar. Entonces, no hay una infraestructura disponible para atender a esos estudiantes. Y que quizás, Nacho, hay otras desfiguraciones que habría que ponerlas sobre la mesa. Primero, el crecimiento de la burocracia del MINED, ¿verdad? Quienes hemos ido al ministerio durante muchos años, hemos visto cómo ha crecido y lo ves en el estacionamiento como un reflejo, que no hay dónde estacionarse en el centro de gobierno. El aparato del ministerio ha crecido enormemente. Burocracia. Sí. Burocracia. Y por otro lado, tenés cerca de 1.700 escuelas con un maestro multigrado, o bidocente o tridocente. Es decir, que un maestro en el aula tiene primero, segundo y tercer grado juntos. Ese aumento de personal no ha beneficiado a la docencia. Exacto, en campo a la escuela, sino a la parte de la burocracia netamente. Hay muchas escuelas con el factor unidocente, bidocente y tridocente. Es decir, que un docente tiene que darle clase a niños de cuarto, quinto y sexto. En la misma aula, los 3 grupos de niños. Y eso, digamos... es anti... Sí, no es pedagógico. No es pedagógico. Exacto. Te quería preguntar, antes, digamos, porque nos queda poco tiempo, ¿o qué me quiere contestar esto? La calidad del docente. ¿Cómo estamos en esa? Es un tema recurrente, es la profesión más estudiada y con menos soluciones, ¿verdad? El informe McKinsey del año 2008 dijo: el techo de la calidad de un sistema educativo es el docente. Podés arreglar todo, pero si el docente no está bien, todos los planes han hablado de dignificar a los docentes, nadie los ha dignificado. Nadie ha podido lograr un diálogo técnico de buen nivel con las gremiales. Pero, ¿se forman buenos docentes? Creo que no. O sea, tampoco está eso. Tenemos que asumir también la culpa. Hay que dignificarlo sin duda. Sí. Pero la otra pregunta es, ¿se están formando buenos docentes? No es tanto... Primero tenemos que asumir la responsabilidad de las universidades, que somos las que formamos docentes.
La pregunta de fondo, Nacho, es ¿quién quiere ser maestro en este país? Ujú. Históricamente, ¿quién ha querido ser? Si tú vas a una promoción élite de un colegio, de un instituto, y pasas una encuesta, vas a tener que todo el mundo quiere ser médico, abogado, administrador de empresa. Me estás diciendo que al final el que termina optando por maestro es porque no pudo hacer otra cosa. En muchos casos se ha utilizado así el criterio de descarte de la matrícula. Cuando tú aplicas, en Sí, el caso de la correcto. Universidad de El Salvador, las matrículas más altas las lleva medicina. Sí. Y si el muchacho no entra en medicina y tiene una nota más bajo, va escalando y al final optan muchos por las docencias porque no les queda de otra. Esa es una realidad. El sistema educativo En otra parte del mundo no es así. no es así, es todo lo contrario. En el caso de Corea, de Singapur, el maestro está muy bien pagado. Uruguay, tu país, debe ser. También, en cierta medida, por lo tanto, atrae y retiene a buen talento humano. Y con el salario que tienen los maestros ahora, no es atractivo para bachilleres élites. No ven a la profesión docente. Obviamente hay mucha gente que tiene vocación y mucha gente que hace esfuerzo porque le gusta la docencia, pero el sistema no atrae ni retiene al talento humano. Me deben quedar 1 o 2 minutos, pero no puedo dejar de preguntarles si los paquetes escolares, sé que se mantienen porque Sí. están dentro del nuevo presupuesto, pero ¿han servido para bajar la deserción como fue el objetivo inicial? No, definitivamente hay un estudio que se hizo en 2012, cuando estaba el presidente Funes, que fue la primera medición de medio término de eficacia, y esa medición, ese informe dice que los paquetes no han logrado retener la matrícula y que estaban beneficiando, si era una política que beneficiaba a la microempresa, sastres, zapateros, librerías. Por lo tanto, es una política económica, no educativa. Es una buena política, Y electoral, ¿no? es una buena ayuda para la familia, pero no es un elemento por el cual los niños dejen de ir, exactamente. Bueno, vamos al corte, se nos fue muy rápido. Ya volvemos con usted, amigo televidente, y sus preguntas, sus comentarios. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, hola. David, no está aquí. Decirle a la transmisión que te dé más. ¿Transmisión? Sí, bien. Te llega el micrófono de abajo. ¿Te agarran una broma? Mira. Dale. Dale. 5, 4, 3, 2, 1. Mira, igual que te rellene. Mira, no me está cargando Twitter. ¿Qué le pasa a esta máquina? No, ahí estamos, a ver. ¿Ah? Lo que pasa es que
Vamos con Francisco Bonilla para conocer la opinión de usted, amigo televidente. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles. Muy buenas noches. Dice el señor Ramos, el problema de la precaria educación en este país no solo se da en los niveles básicos, se da en las universidades también, y es por eso que las familias con recursos económicos altos prefieren mandar a sus hijos al extranjero a estudiar una carrera y ya no vuelven al país, afirma. Mario Grisales dice, Singapur ocupa el primer lugar en educación porque los profesores son idóneos en primer lugar. Segundo, enseñan cosas prácticas, enseñan a pensar y poner en práctica lo que piensan. No pierden el tiempo enseñando quiénes fueron los que firmaron la independencia, afirma Mario Grisales. Eduardo Barahona dice, ¿cómo se interrelaciona la educación pública con las escuelas de formación privada? Me refiero a formación técnica, no universidades. En el país existen muy buenas, eso sí, de alto costo. Pocos pueden pagarlo, se vuelve elitista, afirma Eduardo Barahona. Sorwest dice, nuestro sistema educativo tiene problemas estructurales. Basta llegar a reuniones con jóvenes y ponerlos a leer en voz alta para saber que solamente en eso, que era vital hace 30 años, hay mucho descuido. Adonai Mejía dice, hace más o menos 15 años se habló de implementar un plan educativo 2021 que llegaría hasta el próximo año. ¿Conocen ese plan? ¿Era bueno? Gracias por sus respuestas. Walter Juárez dice, yo no estoy muy convencido de que la matrícula haya bajado tan drásticamente. El Frente pudo haber inflado las matrículas para justificar muchas plazas e interinato. En este inicio de año se tienen las consecuencias, dice Walter Juárez. Gabriela Rodas dice, ¿qué hacer para garantizar una educación de calidad que llegue a todos los rincones del país? Es difícil pensar en mejorar una sociedad desde la educación cuando los niños se alejan de las escuelas porque representan un peligro, dice Gabriela Rodas. Vamos al estudio para las respuestas. Ok, ¿cómo quieren empezar? Bueno, en el caso de la matrícula, hay que decir que el Ministerio de Educación, si algo que ha mejorado mucho es el tema de las estadísticas. Y o sea, son cifras del Ministerio de Educación. Sí, son cifras oficiales. No es, señor, que alguien esté manipulando. No. Son cifras oficiales. Son cifras oficiales. Muy bien. Y se han manejado muy bien. Si algo debemos reconocer al Ministerio... En la estadística estamos bien. Qué bueno. Sí, prontas, bastante veraces, digamos, siempre ha sido muy transparente el Ministerio. De hecho, también hay un sistema ahora, SIGES, que también hay una inscripción constante ahí de los datos. Entonces, podemos decir que hay una cercana confiabilidad en los datos que tenemos, ¿no? El caso del docente, yo quisiera hablar un poco de eso, porque cuando se habla del tema educativo se señala mucho el docente. Yo creo que aquí hay que pensar como país si en realidad hemos tomado una política correcta con los docentes. Ya, el docente no ha tomado decisión sobre su plan de estudio de formación, eso lo impusieron, ¿no? Entonces aquí hace falta que el Ministerio de Educación reflexione sobre la política de formación docente que se quiere tener, qué tipo de educador queremos tener. Y hablamos aquí, ¿no? O sea, el docente actualmente está más preocupado en llenar el SIGES, por ejemplo, estar pasando la matrícula, la estatura, el peso que tiene en eso, ¿no? Y que pensando en lo que puede reflexionar sobre la práctica educativa. Entonces, hace mucho de pensar sobre qué estamos haciendo con la política de los docentes. También otro dato que quizás es muy poco conocido. Supongamos que ahora hiciésemos el mejor plan de estudio de docente. Actualmente en las condiciones que tenemos con la formación docente, estos docentes con suerte van a llegar dentro de 15 años al sistema educativo. ¿Por qué? Porque la oportunidad de entrar a una plaza docente es muy complicada ahora. Hoy tenemos casi la misma cantidad de docentes trabajando que no trabajando. Y como es un ingreso por antigüedad y por especialidad, entonces eso hace que la renovación de la planta docente sea complicada. Entonces, si quisiéramos, inventásemos hacer el mejor plan educativo de formación docente, esto con suerte va a llegar dentro de 15 años. Entonces, aquí también hay que pensar mucho en el tema de los profesores que están en edad de jubilación, que no se pueden jubilar porque caerían de un salario de 1.000 y algo, caerían a $200 aproximadamente. Nadie se va a querer ir de ahí, por más que hayan decretos de jubilación, lo sumo
un 10% van a jubilar en eso, ¿no? Entonces, hay que tomar una decisión sobre esto, ¿no? El docente, por más que lo podamos preparar y formar, es necesario verificar eso, cómo los podemos nosotros asegurarnos que el profesor ingrese al aula. ¿Por qué? Porque es el que va con ganas, va con intenciones de poder hacer un cambio, ¿no? Pero eso a veces no se hace. Y por último, el tema del regreso de los estudiantes extranjeros. Aquí muchos estudiantes se van de otro país a estudiar, a sacar otras maestrías, pero al regresar no tienen ningún tipo de apoyo o vinculación para acá. Entonces, también hace falta una política para vincular a los estudiantes extranjeros de San Salvador. Bueno, pero sin duda, digamos, una persona que viene con un título del extranjero se abre las puertas más fácilmente que alguien que tenga un título nacional. Yo he visto eso, no sé. Estimado Oscar. Sí, bueno, ¿Le recuerdo la pregunta o usted ya se recuerda? Una de ellas preguntaba sobre el plan 2021, sí, nos acordamos, fue un plan rápido, uno de los planes más rápidos, quizás no ¿Cómo como... más rápidos? Se diseñó muy rápido al iniciar la gestión del presidente Saca. La ministra Darlene Mesa era muy pragmática en ese momento, quizás adoleció de profundidad, pero tenía 4 ideas muy claras, que era 12 grados de escolaridad, ciencia al servicio de la gente, recuperar, digamos, todos los chicos que estaban fuera del sistema. Tenía cosas muy concretas, pero corrió la suerte, como bien dijo el televidente, que no duró mucho. Cuando terminó el gobierno, terminó el plan, ¿verdad? Esa es la suerte que han corrido todos los planes, ¿verdad? Y si no hacemos algo, van a seguir así. No sé si alguna otra. Había otra. Lo de las cifras estamos claros. ¿Cómo hacer para crear una educación de calidad? Bueno, yo creo que hay que diseñar soluciones de las que hemos hablado. Por ejemplo, el tema docente que nunca se ha abordado a profundidad. Creo que es el primer paso, ¿verdad? Más allá, por más que tú tengas buen laboratorio, buenas computadoras, si no tenés un buen docente a cargo, de nada te sirve eso. Entonces yo creo que el docente es lo que determina, todo lo demás influye, pero un buen docente determina y cambia la vida de los niños. Entonces creo yo que por ahí. Alguien también hablaba sobre el caso de Singapur. ¿Tú lo ves como un...? Mira, Singapur y Finlandia aparecen mucho en las redes sociales. Ahora Finlandia va en picada en la prueba PISA, ¿verdad? No va tan bien. Son modelos disruptivos que de repente dan saltos de calidad. Hay que verlos con sospecha. Además tenemos que compararnos con países de la región con condiciones. Ahí tenemos el caso de Costa Rica. Creo que es el mejor ejemplo. Pero Costa Rica no se ha comparado con la región, ha ido más allá. Sí, siempre ha ido más allá. Costa Rica siempre ha participado en pruebas estandarizadas internacionales, pero para nosotros es un buen referente, ¿verdad? Para medirnos hacia dónde ir, ¿verdad? Y a quién podemos seguir y a quién podemos consultar. Creo yo que Costa Rica es un buen ejemplo. Bueno, el tema de educación es bastante amplio, el tiempo es corto. Ese digamos, cuesta un poco tocar un tema tan amplio, tan importante, tan complejo, en tan poco tiempo, pero les prometo que seguiremos tocando el tema. Yo te agradezco muchísimo, Yesel, por estar esta noche. Igual, Oscar. Gracias, Nacho, un gusto Muchísimas estar gracias. en tu programa. Muy amable por estar esta noche en el programa. Espero que no sea la última vez. Obviamente tenemos que seguirlo invitando. Yo los espero mañana. Mañana es jueves, día de debate de los jueves, día de análisis de los temas más importantes de la semana, con Carlos Araujo, Marvin Aguilar Umaña y Roberto Rivera Ocampo. Mañana a las 8. Que pasen muy buenas noches.